vive, Cristo vive, Cristo vive en mí, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive en mí, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive en mí, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive en mí. Tú me has dado la vida eterna y yo quiero alabarte. Tú me has dado la vida nueva y yo quiero proclamarla. Tú me has dado la vida eterna y yo quiero alabarte. Tú me has dado la vida nueva y yo quiero proclamarla. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive en mí, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive en mí, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive en mí, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive en mí. Alabad a Jehová naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Así es, Señor Jesús, hoy te damos la bienvenida a este lugar, te pedimos que seas tú llenando cada uno de nuestros corazones, disponiéndonos para poder alabarte, para poder exaltarte, Señor Jesús. Y Espíritu Santo, hoy estamos ante ti pidiéndote que seas tú inundando este lugar, inundando nuestros corazones, inundando cada una de nuestras familias, que podamos estar dispuestos a recibir de tu palabra, Señor Jesús, a recibir y a entregar lo mejor de nosotros, Señor Jesús, porque sabemos que solo en ti hay salvación, solo en ti hay redención. Te damos gracias y te hemos orado en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Con todo mi corazón te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Cantaré, contaré tus maravillas, me alegraré y me regocijaré. Cantaré, contaré tus maravillas, me alegraré y me regocijaré. Cantaré a tu nombre altísimo, cantaré a tu nombre altísimo. Hoy te diré, mi Señor, que te alabo de verdad. Hoy te diré, mi Señor, que te alabo de verdad. Llevaré tu palabra a las naciones, que el mundo sepa cuán grande es tu poder. Llevaré tu palabra a las naciones, que el mundo sepa cuán grande es tu poder. Cantaré a tu nombre altísimo, cantaré a tu nombre altísimo.
presencia del Señor reposa aquí. Alabad a Jehová con todo tu corazón. Contaré tus maravillas, me alegraré y me regocijaré. Alabad a Jehová con todo tu corazón. Con la fe en Jesucristo tengo el poder, un poder como ninguno, tesoro invaluable. Alabad a Jehová con todo tu corazón. Santo y poderoso es el Señor, mi amigo fiel, que puedo confiar. Alabad a Jehová con todo tu corazón. Cantad a Jehová, que habita en Sión, publicar entre los pueblos todas sus obras. Bueno y santo es, Él es el Señor, es nuestro Rey. Alabad a Jehová con todo tu corazón. Cielo las alabanzas de los ángeles al Señor. Aquí en Salem, Cristo Rey, nos recreamos en tu presencia. Alabad a Jehová con todo tu corazón. En ti confiarán los que conocen tu santo nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparas a quien te busca. Alabad a Jehová con todo tu corazón. Gracias a Dios por su presencia, aquí en Salem recibe mucha fe. Alza tus manos, alaba a Cristo, Él ministra con poder. Alabad a Jehová con todo tu corazón. Viviré para el Señor, cantando salmos de gratitud. Alabad a Jehová con todo tu corazón. Viviré para el Señor, cantando salmos de gratitud. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Así es, Señor Jesús, te alabamos, te bendecimos por permitirnos estar nuevamente en este lugar, Señor, en tu altar, porque sabemos que es un privilegio y un honor el poder servirte por medio de esos momentos tan únicos que nos das, que nos regalas. Gracias por habernos escogido, gracias por habernos rescatado, Señor, y permítenos seguirte alabando, seguir exaltando tu poderoso nombre, así como tú te lo mereces. Te damos gracias y te exaltamos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos.
el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. Así es, Señor Jesús. Hoy te damos gracias porque nos has permitido alabarte, porque nos has permitido estar en tu presencia, Señor Jesús, gozándonos y alegrándonos en ti. Te pedimos que seas tú en este momento disponiendo nuestras vidas, nuestros corazones para poder recibir de esa palabra de vida, esa palabra que nos cambia, Señor Jesús, que nos renueva. Y en este momento pedimos especialmente por nuestros apóstoles, por el apóstol Álvaro, por el apóstol Ruth, que seas tú, Señor, llenándolos cada día más de tu unción, cada día más, Señor, de tu presencia, Señor Jesús, que esa palabra que tú pongas en sus bocas sea llegando a cada uno de nuestros corazones para poder ser mejores para ti. Y asimismo, hoy te pedimos por la vida del pastor Germán, que seas tú bendiciendo hoy, Señor, su vida, que pongas un carbón encendido hoy en su boca, Señor Jesús, y sobre todo, Señor, que seas tú hablando por medio de él, para que cada palabra pueda, Señor, ser usada como una espada de doble filo que penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones. Te damos gracias y te hemos alabado en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Miremos por favor en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 27, vamos a leer los versos 17 al 26. Dice: reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuera muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Te damos gracias, Señor. En esta mañana estamos ante tu presencia, estamos exaltando y glorificando tu nombre, dándote gracias por tu infinito amor, por tu misericordia. Señor, te pedimos que nos hables, que traigas a nuestra vida edificación por medio de la fe, por medio de esta palabra, en el nombre de Jesús. Entonces, dice en la Nueva Traducción Viviente, al reunirse la multitud frente a la casa de Pilato aquella mañana, él les preguntó: ¿a quién quieren que ponga en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Mesías? Él sabía muy bien que los líderes religiosos judíos habían arrestado a Jesús por envidia. Justo en ese momento, cuando Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente mensaje: deja en paz a ese hombre inocente. Anoche sufrí una pesadilla terrible con respecto a él. Mientras tanto, los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidiera la libertad de Barrabás y que se ejecutara a Jesús. Así que el gobernador volvió a preguntar: ¿a cuál de estos dos quieren que les deje en libertad? A Barrabás, contestó la multitud a gritos. Entonces, ¿qué hago con Jesús llamado el Mesías? Preguntó Pilato. Crucifícalo, le contestaron a gritos. ¿Por qué?, insistió Pilato. ¿Qué crimen ha cometido? Pero la turba rugió aún más fuerte: crucifícalo. Pilato vio que no lograba nada y que se armaba un disturbio, así que mandó a buscar un recipiente con agua
y se lavó las manos delante de la multitud a la vez que decía: soy inocente de la sangre de este hombre, la responsabilidad es de ustedes. Y la gente respondió a gritos: nos haremos responsables de su muerte, nosotros y nuestros hijos. Así fue que Pilato dejó a Barrabás en libertad y mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo, y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Bueno, en este pasaje del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 27, está hablando acerca del momento en el cual el Señor Jesús, conforme al designio de Dios, fue entregado primeramente o capturado por los sacerdotes y por los soldados que estaban al servicio de los sacerdotes. Recordemos que primeramente el Señor Jesús fue llevado donde el sumo sacerdote Caifás, y posteriormente fue enviado donde el gobernante que César o el rey de Roma había designado sobre los territorios de Jerusalén, que era Pilato. Y pues está hablando acerca de unos, tal vez es el momento más oscuro de la humanidad en cuanto a que se juzgó, se condenó y se consideró culpable al Hijo de Dios, al Dios encarnado. Fue el momento tal vez de la humanidad en donde el hombre ha mostrado todo el rechazo que como género tiene con respecto a Dios, toda la apatía, la maldad, la oposición y podríamos decir aún la repulsión que el ser humano muestra con respecto a Dios. Y esto pues se ve reflejado en el comportamiento, primero en las actitudes, en el comportamiento, en las elecciones y en las decisiones que los actores de este pasaje toman. Por una parte están los acusadores del Señor Jesús, que eran los sacerdotes, los escribas, los doctores en la ley, los eruditos en la palabra de Dios. Y por otra parte, un personaje muy importante que es Pilato, ¿listo? Y tuvo una participación muy activa en este episodio que le digo que tal vez es el más oscuro de la humanidad, y tuvo una participación no como él la quiere hacer ver, como la quiere mostrar cuando pide que se lleve un recipiente con agua para lavarse las manos del crimen que iba a cometer con este justo o con este hombre inocente, refiriéndonos al Señor Jesús. Y el personaje pues de Pilato es bien, y el personaje y sus comportamientos, sus decisiones pues dan mucho que meditar y reflexionar. Y recordemos algo, Pilato no es que haya sido un hombre extremadamente malo, con una maldad que no sea común al resto de los seres humanos. No, era un hombre natural, era un hombre incrédulo que tuvo un encuentro con el Señor Jesús, ¿sí? Y que en ese encuentro que tuvo con el Señor Jesús, pues cometió muchos errores, se equivocó mucho y que fue muy confrontado en su vida, a pesar de que el momento y las circunstancias con las cuales tuvo el encuentro con el Señor Jesús fueron muy puntuales, digámoslo así. Pero eso también es una tipología de lo que sucede con el resto de los seres humanos, hombres y mujeres
tenemos en algún momento de nuestra vida un encuentro que parece circunstancial con el Señor Jesús, pero que sabemos que a los ojos de Dios no es circunstancial. El hecho es que fue un momento que confrontó muchísimo la vida de Pilato, y lo primero que podríamos decir que confrontó a Pilato fue la razón. Pilato fue un hombre que fue confrontado en su razón. ¿Por qué digo eso? Porque Pilato sabía dos cosas. Primero, que por envidia el Señor Jesús había sido entregado, por envidia de la clase sacerdotal de la época. ¿Listo? Y segundo, fue confrontado por su conciencia, porque así como sabía que el Señor Jesús era entregado por envidia, su misma esposa le dijo a Pilato que cuidado con meterse con ese justo, y como dice en la Nueva Traducción Viviente, con meterse con ese hombre inocente. Como le digo, Pilato tuvo una confrontación fuerte en su razón. ¿Por qué? Porque sabía que por envidia lo entregaban y que tenía que decidir la vida o la muerte de un hombre justo, de un hombre que era inocente. Y él mismo lo declaró, la misma boca de Pilato lo declaró cuando dijo: no hallo delito en él. Entonces la decisión o el momento que vivió Pilato con respecto al Señor Jesús no fue fácil. Y ahí estamos reflejados todos los seres humanos. El Señor Jesús se presenta en algún momento de nuestra vida y nosotros debemos decidir con respecto al Señor Jesús, haciendo uso de nuestra razón, haciendo uso de nuestra conciencia, y si de parte de Dios hemos recibido el regalo de la fe, también debemos decidir a partir de la fe que hemos recibido. ¿Listo? Ahora bien, aparte de eso, pues hay otros valores, que podríamos decir valores que habían en Pilato que lo movían, que lo controlaban. ¿Listo? Por una parte estaba la opinión pública, ¿sí? Pilato, pues aunque era un funcionario de César, del emperador romano, le convenía tener estar congraciado más bien con el pueblo de Israel. ¿Listo? Y él quería contentar a la multitud, por eso inicialmente les ofreció satisfacer al pueblo entregándoles a Barrabás, y el pueblo rechazó o pidió que expresamente que fuera entregado el Señor Jesús, y ese deseo de contentar, de congraciarse con el pueblo, pues tuvo una influencia, tuvo cierta influencia, ¿listo? Pero no fue lo suficientemente fuerte para que Pilato tomara la decisión correcta. ¿Qué más controlaba a Pilato? El orgullo. El orgullo en Pilato aflora. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 19, en el verso 9, dice: así que entró de nuevo en el palacio y le preguntó a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó nada. ¿Te niegas a hablarme?, le dijo Pilato. ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para mandar que te crucifiquen? No tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Fue la respuesta del Señor Jesús. Esa actitud primero que el Señor Jesús tuvo de callar, y luego la respuesta que el Señor Jesús le dio, que desvirtuaba la tal autoridad
que tenía Pilato para crucificar al Señor Jesús, pues enfureció, encolerizó a Pilato, se sintió humillado, se sintió degradado por una persona pues que en ese momento estaba en condición de reo de muerte. Eso lo hirió muchísimo en su orgullo. Aparte de eso, pues Pilato tenía otros valores. ¿A qué me refiero? A que Pilato tenía claro que su imagen ante César, el emperador romano, debía ser la mejor. Entre mejor imagen tuviera César, el emperador romano, respecto a Pilato, pues a Pilato en su vida profesional le iría mejor. Y por nada, él quería que esa imagen ante César fuera tocada o fuera vulnerada o dañada. ¿Listo? Entonces eso también le afectó. Mire lo que dice en el capítulo 19 del Evangelio según San Juan en el verso 12. Dice: desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. ¿Listo? Entonces él fue confrontado por los acusadores del Señor Jesús, que si Pilato, por decir algo, obraba en derecho y soltaba al Señor Jesús, inmediatamente sería denunciado y desacreditado delante del emperador romano, y eso, como lo vemos, no le convenía. Y entonces este hombre Pilato pues les decía antes, una tipología de lo que somos los seres humanos en nuestro encuentro con el Señor Jesucristo. A todos nos importa la opinión pública, lo que conocemos como el qué dirán. Ay, qué dirán que digan que yo me cambié de religión, qué dirán que digan que yo ando leyendo la Biblia, o qué vergüenza o qué pena que me vean asistiendo a una iglesia. El orgullo, por otra parte. Yo, en muchas ocasiones la gente dice: yo no necesito que nadie me enseñe, yo no necesito estar leyendo Biblia, yo no necesito estar pidiendo consejo. Y en otras ocasiones la gente sabe que si acepta al Señor Jesucristo y ser discípulo y profesar la fe, pues puede ser. Hay casos no muy frecuentes en los cuales la persona puede tener algunas pérdidas. ¿Listo? Y entonces todo eso que nosotros experimentamos, que toda persona que tiene un encuentro, un momento, una ocasión con el Señor Jesús vive y tiene que decidir y tiene que elegir, lo vivió Pilato. ¿Listo? Y pues lo importante es que cada uno de nosotros elija bien, tome las decisiones correctas. Y algo que hay que destacar es que uno puede elegir bien o puede elegir mal con respecto al Señor Jesús. Lo que no puede hacer es ignorar al Señor Jesús. Cuando a una persona se le predica el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, cuando sucede lo que dice en Apocalipsis capítulo 3:20, he aquí que yo estoy a la puerta y llamo, y el que abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Cuando el Señor Jesús llama a la puerta del corazón de una persona, pues la persona puede pensar que con ignorar esa situación o ese momento es suficiente, pero no.
Al Señor Jesús no se lo puede ignorar. Recordemos que hay un pasaje que dice que el que conmigo no recoge, desparrama. Si el Señor Jesús está tocando a la puerta del corazón de alguien, es porque el Señor Jesús tiene un propósito para esa vida. Y hay un propósito general para todas las vidas, que es salvarlas de la condenación eterna. ¿Listo? Entonces, uno no puede ignorar al Señor Jesús. Hay que ponerle atención, ¿sí? Y la gente dirá, pero pues yo, mire lo mismo que le sucedió a Pilato, ¿sí? Pilato digámoslo así, no maltrató al Señor Jesús, no lo insultó, no lo escupió, él no fue el que lo crucificó, no fue el que le tejió la corona de espinas, ni se la puso sobre su cabeza, ¿sí? Pero sí fue el que tomó la peor decisión, fue entregarlo para ser crucificado. ¿Listo? Cuando una persona no acepta al Señor Jesucristo, pues lo está rechazando de plano, así como Pilato rechazó al hombre que le presentaban, que lo acusaban de autoproclamarse el Hijo de Dios. Así como Pilato rechazó al Hijo de Dios, así también cuántas personas, cuántas mujeres, cuántos hombres, jóvenes, niños, ancianos a través de la historia de la humanidad han rechazado al Hijo de Dios. Y eso, pues, ya sabemos que eso no queda así, eso no queda impune, hay que ponerle mucho cuidado. ¿Listo? Ahora bien, ese fue el caso de Pilato, pero Pilato no fue la única persona que interactuó con el Señor Jesucristo. ¿Listo? Pilato fue un hombre que se equivocó. Esa es la conclusión a la que nosotros podemos llegar. Pilato se equivocó con el Señor Jesús. Hubo otras personas que con el Señor Jesús no se equivocaron. ¿Listo? Por ejemplo, el precursor, el antecesor del Señor Jesús, no precursor, el antecesor, me refiero a Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un hombre todo lo contrario a Pilato. Aunque había un vínculo, un parentesco, un vínculo familiar entre Juan el Bautista y el Señor Jesús, Juan el Bautista no se equivocó. Por eso Juan el Bautista se refirió al Señor Jesús como el Cordero que quita el pecado del mundo. Se refirió al Señor Jesús diciendo: viene detrás de mí uno de quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias, de desatar agachado la correa de sus sandalias. Y recordemos que era su primo. ¿Listo? Entonces había un parentesco. Sin embargo, Juan el Bautista no se equivocó con él. ¿Listo? Y, por ejemplo, ¿quiénes no se equivocaron con el Señor Jesús? Los pastores a quienes se les presentó el ángel y les anunció la venida del Mesías. Juan capítulo 2, verso 10. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y los pastores corrieron para allá. ¿Quiénes no se equivocaron? Los Reyes Magos, porque fueron con incienso, mirra y oro a honrar a ese bebé que acababa de nacer en un pesebre, en las condiciones mínimas, humillantes en las que puede nacer una persona. Lo honraron como un rey y no hicieron caso de la orden de Herodes, que era volver y dar la información de la ubicación del niño.
sino que tomaron otro camino para proteger al bebé, al Señor Jesús. ¿Listo? Entonces, mire, por ejemplo, más adelante, revelacionalmente, el apóstol Juan, ¿sí? El apóstol Juan en el Evangelio, en el capítulo 1, verso 14, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Juan, por supuesto, no se equivocó. ¿Listo? Entonces, eso, el Señor Jesús, mire, eso es tremendo, porque uno no sabe ni cómo ni cuándo va a tener, o el Señor Jesús se le va a presentar a su vida. Uno no tiene ni idea de las ocasiones o de la forma de tiempo, modo y lugar donde el Señor Jesucristo se va a presentar a la vida personal y lo va a llamar. En mi caso personal así fue, y esto, creo que en la mayoría de ustedes así fue. Yo no pensé que en Manizales, iniciando primer semestre, el Señor Jesús se iba a presentar en mi vida, y de ahí en adelante iba a nacer esta relación a partir de la fe en el Señor Jesús. Jamás en mi vida, jamás, yo nunca pensé eso. El hecho es que se presentó la ocasión. El hecho es que, como les decía al principio, a partir de la razón, a partir de la conciencia y a partir de la fe que recibí como regalo de Dios, tuve que tomar mis decisiones con respecto al Señor Jesús. Rechazarlo, ignorarlo o aceptarlo. ¿Listo? Y eso le pasa a todas las personas que tienen un contacto, así parezca circunstancial, así parezca sin importancia. Así parece, le pongo un ejemplo: alguien que vaya por la calle y lo aborden dos personas o una persona y le hablen del Señor Jesucristo. ¿Listo? Alguien dirá: no, pero es que eso fue muy circunstancial. Mire, le voy a poner el ejemplo que tal vez con esto sí vamos a tener más claridad acerca de lo circunstancial que puede ser. Que esto lo he contado en los cultos presenciales en muchas ocasiones. Cuando yo estaba en sexto semestre de medicina, en medicina interna, recuerdo, yo les he comentado, entré a una habitación y en esa habitación habían dos pacientes. El uno estaba acostado en su cama con líquidos, con oxígeno, con todo, en pleno tratamiento de su patología, y el otro estaba sentado al borde de la cama, vestido con su maleta lista. Estaba esperando que vayan por él. Hice la invitación, les compartí, me paré al frente de los dos, el uno a la derecha, frente a la ventana, el que estaba acostado enfermo ahí, frente a la ventana, y el otro a la izquierda, con la cama que quedaba enseguida de la puerta, con su maleta lista. Les presenté el Evangelio como siempre lo hacemos. Sí, que el Señor Jesucristo lo ama, que el Señor Jesucristo perdona los pecados, que si usted tiene fe en el Señor Jesucristo, Él le da vida eterna, que el Señor Jesucristo lo libra de la condenación eterna, todo lo que nosotros conocemos como compartir el Evangelio, y eso lo hice. Pero llegó un momento, y es hacer la oración de entrega. Yo ya había hecho mi parte, ahora
era la parte de ellos. ¿Listo? Entonces les pregunté, ¿quieren recibir al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador? Y el que estaba en la cama con líquidos, el que estaba con oxígeno, el que estaba en tratamiento, y era un servicio complicado después de cuidado intensivo. Se llamaba el servicio de cuidados agudos. Después de cuidado intensivo estaba cuidados agudos, o sea, eran pacientes complicados. El que estaba en la cama dijo, sí quiero recibir al Señor Jesús. Y el que estaba con la maleta lista para irse a la casa dijo, no, tal vez otro día. Efectivamente, el uno recibió al Señor Jesucristo y el otro dijo, tal vez otro día. Resulta que al poco tiempo sonó una alarma de paro cardiorrespiratorio, y el que estaba con la maleta lista para irse a su casa, no sé por qué, no recuerdo por qué, hizo un paro cardiorrespiratorio. Llegaron los mejores médicos, los profesores, no lo pudieron sacar de ese paro cardiorrespiratorio y se murió. Mire, si se hubiera ido para la casa, él llegaría, o tal vez nunca pensaría. Por ahí llegó un médico y me habló del Señor Jesús. Tal vez nunca se volvía a acordar. ¿Por qué? Porque fue algo circunstancial. El otro, el que estaba en la camilla, en la cama, para él no fue tan circunstancial, porque recuerdo que cuando se terminó las maniobras de reanimación, que fueron inefectivas porque se murió el muchacho, yo me quedé hasta el final, y el que había recibido al Señor Jesucristo, con mucho susto y asombro, me dijo, y no quiso hacer la oración que usted le dijo que haga. Yo le dije, sí, muy bien por usted que la hizo. ¿Se ve? Un encuentro muy circunstancial. ¿Listo? Él tenía que tomar la decisión, nadie más. Absolutamente nadie más. Por eso les decía al principio que con Pilato, pues en el caso de Pilato nos vemos reflejados todos los seres humanos en cuanto a que tenemos que decidir, tomar decisiones. ¿Qué voy a hacer con el Señor Jesucristo? ¿Qué voy a hacer con eso que me están hablando en este momento? El uno refiriéndome a los pacientes, uno de los pacientes dijo, voy a hacer la oración. El otro dijo, no voy a hacer la oración. ¿Listo? Uno rechazó o ignoró y el otro no. El punto es que lo que está en juego es la vida eterna. ¿Listo? Y cuando a una persona le hablan del Señor Jesús, lo que menos debe hacer es ignorar. ¿Listo? Y uno tiene que recordar que tal vez en este momento el tomar esa decisión de escuchar, de prestar atención al mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo está en nuestras manos. Ahora, escuchar el mensaje del Evangelio de Cristo está en nuestras manos. Pero, póngale atención, llegará un momento en que nosotros, queramos o no, creámoslo o no, estaremos en las manos del Señor Jesús. Nuestra alma estará en las manos del Señor Jesús. ¿En qué sentido? En que Él, con su dedo, digámoslo así, va a marcar la dirección o señalar la dirección que nuestra alma va a tomar. Él dirá, al sitio de condenación eterna o a la presencia de Dios nuestro Señor. Porque recordemos que el que echa las almas al infierno no es el diablo, sino Dios mismo.
Listo, eso dice la palabra, ustedes lo han leído, lo hemos enseñado en otras ocasiones. Entonces, en este momento, aparentemente Jesús está en nuestras manos. Yo puedo decir sí al Evangelio, yo lo puedo tomar, o yo lo puedo rechazar, o yo lo puedo ignorar. ¿Listo? Pero llegará un momento para todo ser humano en que nosotros estaremos en las manos del Señor Jesús. Él dirá cuál es el destino eterno de nuestra alma. Eso hay que ponerle mucha atención. ¿Listo? Ahora bien, y hay que considerar otro punto. Una persona en este momento puede ignorar al Señor Jesús, pero debe considerar lo siguiente: ¿qué está ignorando? ¿A quién está ignorando? Está ignorando al Dios encarnado. Primero, está ignorando al Dios encarnado que derramó su sangre por limpiar los pecados de toda la humanidad. Está ignorando al único que puede declararnos justos e inocentes. Está ignorando al único que puede interceder por nosotros efectivamente delante del Padre. Está ignorando la sangre derramada en la cruz del Calvario, con la cual nosotros somos, o todos nuestros pecados son perdonados. ¿Listo? Cada uno tiene que elegir. Personalmente, yo prefiero que la sangre esté sobre mi cabeza y no que la sangre de Cristo esté debajo de mis pies. O sea, uno no puede pisotear la sangre de Cristo. Quien ignora la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo está pisoteando la sangre de Cristo. No le está dando ningún valor. ¿Listo? Ningún valor. Por eso es tan importante que tengamos en cuenta esto. Lo correcto, que la sangre de Cristo esté sobre nosotros, cubriendo todos nuestros pecados y haciendo lo que la sangre de Cristo hace: limpiarnos de todo pecado, de toda maldad, presentarnos justos e inocentes, y en esa condición de justos e inocentes, que es la misma condición del Señor Jesús, nos podemos presentar delante del Padre. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor Jesucristo. En esta mañana estamos delante de ti. Yo presento los tributos de tus hijos y de tus hijas. Gracias, gracias, Señor Jesucristo, porque eres tú, Señor, quien nos provee. Eres tú quien pone el pan en nuestra mesa, quien nos da el techo, quien nos da el vestido, quien nos da la salud, quien nos da el bienestar. Gracias, Señor. Permítenos honrarte en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque podemos entender el propósito tuyo para nuestras vidas. Tú, Señor Jesucristo, delante de Dios Padre, la única responsabilidad que tienes, lo único que se te puede atribuir a ti es amar al Padre y obedecer al Padre, y amarnos a nosotros hasta entregar tu vida a la muerte, Señor. Podríamos decir, esa es tu responsabilidad. Amarnos hasta la muerte y muerte de cruz. Y nosotros, Señor, te damos gracias. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, ayúdanos, Señor Jesucristo, a no ser indiferentes, a no equivocarnos contigo. Porque uno se puede equivocar con cualquier persona, y ni aún así. Hay personas con quienes uno no se debe equivocar, pero con quien nunca, jamás nadie se debe equivocar es contigo, Señor. Que te demos el valor supremo que tú tienes
que postremos nuestras vidas delante de ti. La única forma de no equivocarnos es rindiéndonos, postrándonos delante de ti en adoración, en obediencia, en alabanza, en humillación, en renuncia delante de ti. Porque tú eres el Dios encarnado, tú eres el Verbo hecho carne que habitó entre nosotros, lleno de gracia y lleno de verdad, Señor. En esta mañana tomamos más gracia, Señor, más y más gracia tomamos de ti, Señor. Ayúdanos cada día con tu Santo Espíritu, vivifícanos más y más. Oramos por nuestros apóstoles, el apóstol Álvaro, nuestra apóstol Ruth, sus hijos, todos y cada uno de los pastores de este ministerio, Señor. Oramos para que nos sigas ayudando en estos días de ayuno que el ministerio ha programado, ayuno por la situación de Colombia, por las elecciones. Ayúdanos y fortalécenos, Señor. De igual manera, oramos por la paz de tu pueblo amado Israel, que tú guardes a Israel en paz, guarda tu pueblo, Señor, defiende a Jerusalén, que la santa ciudad de Jerusalén sea guardada y protegida por tu misma mano, Señor. Yo bendigo la vida de tus hijos y de tus hijas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.